Bienvenidos al Café del Sociólogo, seres humanos maravillosos. Estamos en este día recordando esas palabras de Josep Borrell que dio hace poco. Josep Borrell es socialista, siempre ha estado en el Partido Socialista, ahora ya es europeizante porque lo pusieron allí en las Cortes de Bruselas hace tiempo y sigue allí. Y este Josep Borrell dijo el otro día que Europa, lamentándose de la situación de conflicto internacional, dijo que Europa no fue concebida para la guerra. Dijo el ministro Josep Borrell. Y no es así, porque Europa desde siempre se ha estado matando. Europa desde siempre las naciones europeas se han llevado como el perro y el gato. Dícese, por ejemplo, el clásico enfrentamiento Francia-Alemania, luego siempre se querían meter en Rusia, al final no podían, y lo mismo de siempre, cíclicamente, ¿no? De hecho, hay una serie cómica que decían, se dedicaban a la comicidad, los protagonistas eran cómicos y decían, en un monólogo, decían, bueno, en el siglo XIX es que decían, ellos ya, la historia transcurre en el siglo XX, ¿verdad? Pero ellos, los cómicos, decían sobre el siglo XIX, es que en el siglo XIX se decía, ¿por qué vamos a matarnos ahora? ¿No? Burlándose del belicismo extremo que se practicó en los siglos XIX y XX, sobre todo. Y, y entonces, pues nos viene a decir esto Josep Borrell de que no, es que Europa no fue concebida para la guerra. Confunde, yo creo que se confunde con el mercado común europeo. Europa de por sí, para entenderse Europa, tiene que ser a través de, históricamente, ahí sí, una batalla tras otra. Que por cierto se ha llevado el Oscar este año, esa rara, extraña película, a no poder más. Pues yo creo que aquí no tiene en cuenta de que toda la historia de Europa se ha caracterizado precisamente por ser naciones beligerantes, y se confunde Borrell con el mercado común europeo, del cual, por supuesto, él es un impulsor seguramente, pero yo creo que ha confundido Europa con el mercado común europeo, que se caracteriza o quiere caracterizarse el mercado común europeo, todavía a estas alturas nos quieren dar el cambiazo, y quieren caracterizárnoslo como el estado del bienestar, cuando el mercado común europeo, entre otras cosas, implicó que cambiaran de moneda nacional y pusieran imperativamente el euro, sin consultar a nadie. Pero bueno, eso es por aparte. El caso es que quieren vendernos ese estado del bienestar que era el síntoma de la buena salud del mercado común europeo. Y entonces, por aquella época de 1996 a últimos de los 90, se expresó aquel criminal de guerra con bigote que tuvimos como presidente en España, acuñó aquella frase célebre de España va bien. Claro, España iba bien directa a pegarse contra la crisis de 2008, que por otro lado el presidente que llegó después de aquel criminal con bigote, pues se negaba a reconocer que había un problema sistémico económico y tardó en apercibirse, en tomar medidas, y entonces más daño le causó a la economía española. Entonces decía ese criminal de guerra, ¿verdad? A finales de los 90, España va bien. ¿Mm? España va bien. Y iba directo a pegarse con la burbuja inmobiliaria de 2008. Especulando, cebando
para luego, pues eso, cebar al marrano para luego la matanza. Entonces, el proyecto europeo, en verdad, lo que ignora voluntariamente el señor Josep Borrell es que el proyecto europeo, si te vas a los hechos, fue eminentemente una secularización para hacer desaparecer el nacionalismo. Se secularizó la sociedad haciendo desaparecer al nacionalismo, que era lo que más se agarraba a un sentimiento de derecho divino. Entonces, para hacer desaparecer ese nacionalismo que creía en el derecho divino de gobernantes o monarcas, es que Europa se secularizó o quiso separarse precisamente del derecho divino. Entonces, se concibieron a sí mismos en Europa como racionalistas, pero solo en ese racionalismo del cual hizo proselitismo Europa, nuevo proselitismo, por supuesto, porque ya acabaron con el antiguo régimen que significaba para ellos religión y Dios, y entonces solamente quisieron enarbolar un tipo de racionalismo que venía a consecuencia de la Revolución Francesa de 1789. Entonces, a partir de ahí es que se lleva a cabo en Europa una secularización que implica que con esa Revolución Francesa se desplazan los valores cristianos y el craso error del cristianismo es que le dio de lado al problema todo lo que pudo y asumió esa ruptura de los valores cristianos a cambio de expectativas económicas. Se les dijo a los europeos que les iba a ir mejor suprimiendo esos valores cristianos, suprimiendo ese derecho divino a gobernar que supuestamente se atribuían los monarcas y gobernantes, y entonces que a partir de ahí les iba a ir mejor a los europeos y sus expectativas económicas con esos valores o antivalores del ateísmo suprimiendo los valores cristianos, pues iban a redundar a que los europeos iban a vivir mejor. Entonces fue que poco a poco, paulatinamente, en las décadas, en centurias y décadas posteriores, pues los valores cristianos fueron cayendo totalmente por el barranco del laicismo y del ateísmo. Y ahí fueron, en el deslizadero absoluto. Los que antes eran cristianos virtuosos ya pues se empezaron a corromper y a entrar en partidos políticos, y entonces esto se vivió, esta secularización de Europa y este fin de la virtud y valor cristianos, esto se empezó a vivir a partir de 1789 y culminó en la URSS, en la Unión Soviética, en 1991, en que ya ese laicismo que venía de la Revolución Francesa y los antivalores o supresión de los valores cristianos, pues ya ahí ya se le puso un stop. Ellos mismos es que colapsaron. La URSS de 1991, la Unión Soviética, colapsó. El ateísmo y el laicismo colapsó. Entonces, a partir de ahí ya no iba a haber en el mundo, aunque han convencido de que sí, no iba nunca a haber en el mundo ni comunismo ni capitalismo. Porque ya lo que va a haber, en resumidas cuentas y al final del día, lo que hay a partir de 1991 es un poder armamentístico y un control de los medios de comunicación. Por eso es que no es ni más ni menos que eso. Detrás no hay ninguna ideología. Es poder armamentístico
y control de los medios de comunicación. Por eso es que se le aísla políticamente a la isla de Cuba y se les traga hasta límites insoportables por comunistas para que el mundo comunista aprenda la lección que le está dando el adalid del capitalismo, que en este caso es Estados Unidos de Norteamérica, para que aprenda la lección, ¿verdad? Y para que todos los comunistas aprendan la lección. Bueno, pero es que resulta que China, que también es un país comunista, a China el mismo Estados Unidos le está pagando porque le debe. Entonces, por supuesto, el yuan chino se está fortaleciendo cada vez más y es un régimen comunista, pero claro, ese comunismo no lo pueden ni aislar, primero porque tiene cabezas nucleares y luego porque también tiene su control propio de los medios de comunicación. Allí no pueden ir con la charlatanería occidental del capitalismo, ¿verdad? De ese capitalismo que en verdad es un régimen monopolizador, monopolista, ¿verdad? Entonces, lo que es Europa, al final del día, señor Josep Borrell, es un modelo etnocéntrico que soñó y solo pudo soñar con desvincularse del poder religioso fundamentalista de cada tiempo. Porque en primera instancia se suponía que esa Europa, digamos, secularizada, lo que quería librarse es del antiguo régimen representado por el papado. Luego, Europa soñó en alguna ocasión con desvincularse del poder religioso fundamentalista que ya venía del otro lado del charco, es decir, del fundamentalismo protestante de Estados Unidos de Norteamérica, el mundo evangélico, fundamentalista. Para eso es que se quiso idear esa Europa que ya no iba a atentar contra ella misma, sino que iban a unar fuerza para desvincularse de esos poderes religiosos fundamentalistas. Pero a la vista está, con lo que está pasando, que no logra desvincularse del poder religioso fundamentalista. Porque la han llevado continuamente a tener comportamientos violentos a través de fuerzas armadas indeseables para Europa. Es decir, Europa en la teoría quería ser pacifista, quería ser estado del bienestar, pero no logran desvincularse, porque es que los tienen los poderes fácticos religiosos fundamentalistas todavía. ¿Por qué? Porque manejan más conocimiento que esa Europa de modelo etnocéntrico, laicista y secularizado, a la postre. Ahora, pueden presumir todo lo que quieran de medios científicos, los europeos, y mucha literatura científica, mucha tradición, ¿verdad?, de grandes pensadores, pero al final del día tienen que darle la mano, quieran o no quieran, a ese poder religioso que tiene predominancia mundial y que les lleva continuamente a un disparate cada vez mayor, ¿verdad? Hasta que han dado, Europa tiene que seguir las patrañas y el cómo se levante pues el típico loco en la Casa Blanca que decida, por el lobby también que lo tiene controlado a su vez, que decida meterse, incursionar y hacer mil y una escabechinas y sandeces de todo tipo. Y claro,
y Europa va todavía en esa dirección. Raro es el presidente que haya tenido la gallardía de oponerse a seguir siendo un títere del gobierno mundial religioso fundamentalista. Un aplauso habría que darle, que algo se le ha pegado de los buenos, ¿verdad? Bueno, entonces pues eso era lo que les traía para hoy. Por lo tanto, Josep Borrell tiene que distinguir lo que es Europa al sueño de Europa. El sueño de Europa fue un modelo económico, un mercado común europeo, un pacifismo, un estado del bienestar, pero que no ha podido librarse de sus propias tendencias de seguir al absolutista, de al final rendirse ante la persona, el gobierno que dice que ostenta la revelación o el derecho divino. Todavía está Europa con eso, y entonces por eso nos encontramos en la tesitura en que nos encontramos en el día de hoy en el mundo. Si les gustan estos temas, pues les invitamos a suscribirse. Están ustedes invitados y disfrutarán mucho. Hasta otra, y bienvenidos los que se vayan a suscribir. Cuanto antes lleguemos a los 50 suscriptores, antes podremos grabar en directo. Gracias a todos.